Bueno, Malaquías nos enseña ciertas cosas, ciertos principios, y por supuesto no vamos a poder trabajar todo el libro, pero vamos a ver hasta dónde el Señor nos permite, ¿verdad? Entonces, concentrémonos en esto y decimos: Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos regalas de haber estado adorando tu nombre, de haber logrado dar de lo que tú nos has dado, de haber logrado orar y de haber escuchado también, Señor, cómo cuidas de nosotros, cómo en ti somos importantes, cómo no tenemos necesidad de estar tratando de ser otra persona, sino ser nosotros como tú nos has creado. Gracias por este texto, lo bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La palabra del Señor es viva, hermanos. Resulta que hace tiempo, cuando Malaquías aparece más o menos aproximados en las fechas, 70 años que finalizó la reconstrucción del templo de Jerusalén, y la espiritualidad de los judíos estaba por el suelo, hermanos. Después de esos 70 años de que el templo había sido reconstruido, y hasta los sacerdotes se habían vuelto corruptos. El libro de Malaquías nos señala a nosotros algunos aspectos, inclusive dentro de las palabras claves es sacerdotes, sol de justicia, día del juicio, el mensajero. Y el tema principal y central del libro de Malaquías es la promesa de justicia y amor divinos. Este texto sagrado a nosotros nos tiene que llevar a remontarnos en el tiempo y entender a quién fue dirigido. Bueno, fue dirigido a este grupo sacerdotal, fue dirigido a este pueblo que específicamente estaba alrededor del templo, pero que inmediatamente después de que había pasado ese espacio de tiempo, pues había sucumbido, había caído, y el sacerdocio inclusive se ha vuelto corrupto, hermanos. El libro de Malaquías es el último de las escrituras hebreas y declara enérgicas profecías divinas. Y si nosotros le prestamos mucha atención a este libro de Malaquías, vamos a estar preparados para lo que Malaquías en capítulo 4 y verso 5 llama, y se los leo para, ¿verdad? Dice en 4:5: he aquí yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible, hermanos. Es decir, cuando Malaquías está hablando, y si usted y yo queremos aprender esta declaración y aprender cómo vivir en estos últimos días, Malaquías nos va a ayudar mucho. Cuando yo digo que estamos haciendo un desafío para una vida espiritual exitosa, estoy diciendo que estamos hablando con personas que estamos listos a tener un cambio. Porque de nada vale, hermano, yo pudiera hablar con usted o usted puede hablar con quien sea 20 horas, 30 horas, tener usted la mejor metodología, pero si usted le está hablando a una persona que no quiere un cambio, usted si quiere hable, hermano. Y usted va a ejercitarse todo lo que quiera, pero la otra persona no recibe nada. Entonces nosotros necesitamos empezar diciendo: bueno, ¿estamos listos nosotros para recibir esta palabra? Claro, tenemos que estar listos porque nosotros no somos ajenos a esta palabra. Resulta que este último libro lo que hace es abrir un espacio, y la profecía lo que recalca es que él va a enviar a un mensajero, que es Juan el Bautista, del cual entonces Jesús le dijo a la iglesia primera, a través de los apóstoles que le acompañaban en ese tiempo, que ese que estaba ahí, Juan el Bautista, era este hombre que era el Elías que había de venir. Es decir, Jesús autentica que Juan el Bautista es lo que la profecía de Malaquías había dicho, que se iba a reiterar y se iba a repetir. Hermanos, pero eso no queda ahí, porque en la autoridad apostólica los apóstoles entonces traspasaron eso, hermanos, a la iglesia primera, diciéndole que todo lo que se había dicho, que todo lo que estaba escrito, que todas las profecías tenían un cumplimiento y se iban a cumplir para el tiempo en que la iglesia iba a ser extendida. La iglesia primera
tuvo su asunto, hermanos, en medio de todo esto. Pero hoy la iglesia primera a nosotros nos pasó también un legado, y ese legado de entender que esta escritura también es para mí. Bueno, ¿en dónde? Bueno, en la voz del apóstol Pedro. El apóstol Pedro entonces dijo en algún momento, y voy a pasárselos así, aquí voy a dejar esta no, ahorita le paso esa. Él dijo esto. Pedro dijo en primera de Pedro capítulo 2 y verso 5 que nosotros éramos el linaje escogido, que nosotros éramos un sacerdocio santo, que nosotros éramos real sacerdocio, linaje escogido. Hermanos, este legado que a nosotros se nos pasó, que se nos traspasó desde el Antiguo Testamento hasta los días de hoy, tiene evidencia en este texto y en otro montón de textos más. Entonces usted y yo hoy necesitamos ser responsables si queremos ser y tener una vida espiritual exitosa, entender que yo tengo que saber que Dios declaró en las Escrituras que yo soy linaje escogido, que yo soy nación santa, que yo soy pueblo adquirido por Dios. Así dice la escritura de la iglesia que había de venir, de la iglesia que estaba siendo establecida. Cuando Pedro escribe a las iglesias del Ponto, de Galacia, de Capadonia y de Bitinia, y dice que le escribe a todas estas partes, iglesias que posiblemente el apóstol Pablo también en alguna medida había fundado, y ellos dijeron y establecieron, y Pedro específicamente dice que nosotros somos ese edificio de Dios, que nosotros somos real sacerdocio. Entonces, hermanos, somos un linaje escogido, somos un real sacerdocio. Si esta escritura está hablándole hoy a los sacerdotes de aquel tiempo en el libro de Malaquías, hoy si usted es sacerdote y yo soy sacerdote, hay una palabra para usted. Cuando digo sacerdote no estoy hablando solo de la parte masculina, estoy hablando de la unidad, de la forma en la que Dios también nos mira. Hay una responsabilidad que no tiene nada que ver si usted es hombre o mujer. Pues sabemos que también las escrituras nos enseñan a los hombres cómo tenemos que forjarnos y hacer muchas cosas, y a la mujer cómo deben de forjarse y hacer muchas cosas, cada uno con responsabilidades posiblemente distintas, pero sin división. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bueno, hermanos, entonces Malaquías recalca los terribles pecado del pueblo de los sacerdotes. Por lo menos yo voy a tocar 4 puntos, ¿verdad? El primero es que ellos, ahí estaba, dudaban de su amor. Esto es una de las cosas que vemos en el libro de Malaquías. Otra cosa es que menospreciaban su nombre, y la otra cosa es que profanaban su pacto, y la otra es que desobedecían su palabra. Estos 4 puntos son los puntos que posiblemente hay más en el libro de Malaquías, pero por lo menos vamos a tratar de hacerlos y llevarlos adelante. Con esto en mente, usted es un linaje escogido, usted es sacerdote, ustedes son nación santa, somos pueblo adquirido por Dios. Y si usted lo cree, hermano, dígalo, diga amén, hermano. Porque si usted no lo cree, nosotros necesitamos entonces decir: Señor, enséñame, yo debo creer. Hermanos, mucho de esto, mucho de lo que nosotros no vivimos es porque no lo creemos. Y no lo creemos porque no lo pensamos. Pero piense, usted es sacerdote. Usted es un sacerdote. Usted es una nación santa. Yo soy un sacerdote. Yo soy una nación santa. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy cristiano evangélico. Yo soy un hombre. Yo soy una mujer. La sociedad a nosotros se nos ha ido de la tangente por ese tipo de cosas, porque la gente no les enseñan a pensar. A las personas les están dando hoy la prioridad o la posibilidad de que piensen todo lo que quieran, y eso está mal. Usted tiene que pensar conforme lo que de verdad usted es. Yo no puedo pensar, dice, que nadie tenga más estima, es decir, de sobre sí mismo. No, yo sé quién soy yo, en Cristo yo sé quién soy. Y yo tengo que vivir sobre esa comunión, yo tengo que vivir sobre ese principio, amén. Bueno, el primer punto, ellos dudaban de su amor. Vea lo que pasó con esta gente, dudaban de su amor. En capítulo 1, estamos en Malaquías, en capítulo 1 dice la palabra que es la profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías.
Vea lo que el Señor les dice. Estamos en Malaquías capítulo 1. Vean en el verso 2. Vea lo que el Señor les dice. Yo os he amado, dice Jehová. Esto es lo primero que Él les dice, hermanos. Él les dice, yo los he amado. Jehová le dice, pueblo de Israel, lo que siente por ellos, los he amado. Pero los sacerdotes, hermanos, han despreciado su nombre. ¿Qué fue lo que pasó? Ellos empezaron a decir, dijiste, ¿en qué me amaste? El Señor les dice, yo los amo. Y el pueblo le contesta y los sacerdotes le dicen, ¿en qué me ha amado usted, Dios, a mí? ¿No ve cómo estoy? ¿No me ve, Señor, en las peripecias de la vida? ¿En qué me ha amado? ¿Dónde está Dios? Eso es solo para los sacerdotes en el tiempo de Malaquías. En ese tiempo eso no ocurre jamás, ¿verdad? Y menos dentro del pueblo cristiano, evangélico. Pero esta gente sí eran así. ¿En qué me amaste? Y le dicen ellos, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos se edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad, y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Verso 5, y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. El Señor les dice, yo a ustedes los he amado. Y ellos dicen, sí, ¿cómo nos ha amado? Ellos responden, ¿en qué nos has amado? Demuéstrame, demuéstranos su amor, oh Dios. En el principio de hermanos, es el dudar del amor de Dios. ¡Ay, qué bueno esto, hermanos! El dudar me estoy ministrando yo solito, aquí. El dudar del amor de Dios es el principio de la incredulidad y de la desobediencia. El principio de la incredulidad y de la desobediencia es dudar del amor de Dios. Cuando usted y yo dudamos del amor de Dios, entramos en un problema de incredulidad. Entonces, ¿cuántos saben que Dios les ama? ¿Sí? ¿En todo? ¿Sí? Tanto es su amor que usted y yo estamos dispuestos a recibir de Dios lo que Él quiera, la lección aprendida. Estamos listos a recibir de Dios todo por amor, porque Él todo lo hace por amor. Yo creo que nosotros tenemos que prestar atención. Por eso este libro de Malaquías es emocionante. Aparte de todos los libros son así, de la escritura, porque son vivas, son palabra viva. Hermanos, Eva dudó del amor de Dios y comió del árbol prohibido. Las circunstancias difíciles dentro del pueblo judío hizo que las cosas cambiaran. Y las circunstancias difíciles en el pueblo de hoy hace que las cosas cambien, hermano. Nosotros tendremos que tener un corazón abierto y una mente tan direccionada a Dios para tratar de entender, y no solo tratar de entenderlo, sino creer que nosotros muchas veces somos así. Nosotros en la dificultad, en la circunstancia adversa, nosotros tenemos serios problemas con Dios. Si no, óiganos defendiéndonos. ¿Usted se ha oído defendiéndose, hermano? Es que yo sí. Es que yo sí me he oído defendiéndome delante de Dios. Señor, pero Señor, pero Señor. Pero ay, Señor. Por eso oren por el pastor, porque yo sí a veces me encuentro en ese momento, hermano. Es que entonces, Señor, y entonces ay, no tengo derecho. No hay derecho. Yo, pobrecito, yo. ¿Saben, hermanos? Dios no se ha equivocado. Y cuando yo dudo del amor de Dios es cuando empiezo a buscar amores por otros lados.
amo el carro, amo mi ropa, amo mi estilo de vida, amo. Y amo más eso que a Dios. Estoy dispuesto hasta dejar a Dios y no tanto dejarlo en una forma ahí, sino que uno se va enredando y se va enredando, hermano. Y cuando usted se da cuenta, usted está prefiriendo estar haciendo otras cosas que estar pensando y confiando y creyéndole a Dios por todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén valientemente? ¿Verdad que sí nos pasa, hermanos? Claro que sí nos pasa. Claro que sí nos pasa. Por eso cuando usted y yo nos confrontamos delante de Dios, tendremos que decir quién está primero. Y si yo digo que Dios está primero, yo haré lo que está diciendo el primero. ¿Verdad que uno sigue al que va en la fila? ¿Por qué entonces no hacemos lo que el primero dice? Porque nosotros tenemos a veces muchos recursos apropiados para salirnos de la tangente. Bueno, menospreciaron, hermanos. Este pueblo demostró en alguna medida que ellos estaban en toda una situación. Sin embargo, Dios les muestra a ellos cómo de verdad ellos verdaderamente estaban siendo protegidos, y Dios pareciera que en su soberanía y al entendimiento que hizo una excepción. Inclusive dice: no, pues yo amé a Jacob y a Esaú lo aborrecí. ¿Cabría esto en la mente y en el corazón de un Dios tan bueno y lleno de amor? A Esaú aborrecí. Nosotros necesitamos, hermanos, como iglesia también entender, como sacerdotes de Dios, entender esto, qué es lo que está pasando en medio de nosotros. Veamos este punto 2. En el punto 2, menospreciaron su nombre. Vean el verso 6 en adelante. Dice así la escritura, en el 6 al 14: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Oiga lo que el Señor dice: si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy yo Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Hermanos, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Este pueblo se me parece tanto a ese tipo de hijos, ¿verdad? O al tipo de hijo que normalmente usted le dice algo, que está ubicando lo que es correcto, y este hijo siempre responde: pero ¿en qué? ¿En qué hice? ¿En qué momento? ¿Acaso soy yo? No, yo no sé si hay hijos así, pero si hay hijos así. Este pueblo es cada vez, entonces, ¿en qué menospreciamos tu nombre? Ve, ahora resulta que este pueblo no sabía en qué había menospreciado el nombre del Señor. Hermano, esto tenemos nosotros que capturarlo y entenderlo, o por lo menos llevárnoslo guardado. ¿Ha menospreciado usted o yo el nombre del Señor? Bueno, vea lo que el Señor les dice, y el profeta les dice: le vamos a explicar en qué usted menospreció el nombre del Señor. Y les dice: en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Entonces, y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? Entonces el Señor les dice: ¿en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Hermanos, ¿y cuánto ofrecéis? Dice: y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Presentalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Verso 9: ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová: quien también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde. Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Hermanos, Dios prefería ver el templo cerrado antes de tener al pueblo y a los sacerdotes jugando a la religión y guardándose lo mejor para sí mismos.
¿Saben qué se menospreció el nombre del Señor en este contexto? En que ellos, hermanos, agarraban y llevaban la ofrenda de lo que les sobraba. Había un ritual, había una manera, y Dios no ha cambiado. Hay una forma, hay una manera, y Dios no ha variado el proceso. En el Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías, el sacerdote y los sacerdotes y el pueblo tenían que traer ofrenda, y traían ofrenda y lo ponían en la mesa del Señor. Y las ofrendas que ponían en la mesa del Señor implicaba que estaban de verdad trayendo para Dios aquello que era lo que Dios había puesto desde la ley. Hoy para nosotros sigue siendo igual. La escritura en el Nuevo Testamento nos habla de montones de cosas. Dice, hay que traigan sacrificio de alabanza, de manos que honren su nombre. Levanten manos delante del Señor, manos sin contienda ni ira. Entonces, cuando estamos en contienda y cuando estamos en ira y cuando estamos trayéndole al Señor lo que nos sobra, estamos muy parecidos al sacerdocio antiguo testamentario en el libro de Malaquías. Estamos no tomando en cuenta el nombre del Señor, porque aquí el punto es, si el Señor dijo, usted y yo lo tenemos que hacer. La discusión y Satanás a nosotros nos ha engañado con formas, términos y cosas. No, el sacrificio agradable delante de Dios es usted y soy yo, como los redimidos del Señor. Yo tengo que venir con manos alzadas, con humillación de corazón. Yo tengo que venir en una forma adecuada delante del Señor y presentar delante del Señor mi ofrenda. Yo soy una ofrenda de paz delante del Señor. ¿Por qué, hermano? Porque yo fui redimido por la sangre del Cordero, porque yo soy un hijo, porque yo sirvo. Hermanos, hay de aquellos que desprecian el servicio, y cuidado, usted, hermano, desprecia el servicio que el Señor le pone en su mano. Yo no estoy diciendo es que tiene que venir a hacer algo aquí a la iglesia, no. Usted tendrá que saber cuál es el servicio a que Dios a usted lo llamó. Porque hay gente que por las experiencias sencillamente dejan de servir, y no solamente dejan de servir en la iglesia, dejan de servir en todo lado. Ya no son cartas leídas por muchos. Esto estaba pasando aquí, los sacerdotes, y se empieza a preguntar, bueno, pero ¿en qué? ¿En qué? ¿En qué hemos fallado? ¿En qué dijimos? ¿En qué no hicimos? Y él les dijo, cuidado, Dios se vuelve a los sacerdotes, quienes deberían haber sido los líderes espirituales de la tierra. Los sacerdotes no honraban el nombre de Dios y tomaban lo mejor para sí mismos, hermanos. Entonces es el tema otra vez, el sacerdocio que tenía que ser la forma espiritual más elevada del tiempo, porque en el templo se presentaban los sacrificios y en el templo se llevaba para la alabanza del Señor. Entonces ellos agarraban lo mejor y dejaban lo peor para el templo. Qué lástima que a veces el prejuicio a nosotros nos lleve tan adelante. Y yo voy a decirles por qué estoy diciendo esto. Porque este sería un buen momento para hablar de ofrendas. Pero es tal el prejuicio que los textos de Malaquías se han malentendido. Porque él no está hablando de plata, él está hablando de la persona. Él está hablando del sacrificio que usted tenía que traer, de la ofrenda que usted tiene que traer. Habían muchas ofrendas, la ofrenda Mesías, la ofrenda Olivo, la ofrenda del otro. Habían cientos de ofrendas. Pero hoy nosotros tenemos que traer una ofrenda, solo una. Y no necesariamente es plata. Es un corazón contrito y humillado. Dice, preséntense delante de Dios, el que se humilla será exaltado. Porque Dios sabe que cuando Él tiene nuestro corazón, tendrá todo lo de nosotros. Tendrá el tiempo, tendrá mi vida, tendrá todo lo que yo soy. No quiero nada, mi placer no está en doña Vivian. Yo la amo y todo lo que quiera. Pero está en Dios. Si no está en Dios, ella podrá hacer lo mejor y no me funciona.
Pero ¿cuántas veces nosotros revertimos los procesos? Nosotros nos echamos a morir por cosas que nos pasan con las personas. ¿Y cómo estamos tratando nosotros el nombre del Señor? Hermano, amemos al Señor, traigamos nuestro corazón contrito y humillado, el cual Él no desprecia, y presentemos entonces sacrificios de alabanza, sacrificios de adoración. Seamos intercesores, oremos, clamemos al Señor y démosle a Dios lo que Él de verdad quiere que nosotros le demos. El apóstol Pablo, en una forma magistral, porque a veces se piensa en otra cosa, y les quiero leer Filipenses capítulo 4, solo verso 16, no está ahí dentro del bosquejo, pero me encontré este texto, bueno, ahí estaba este texto. Vean el apóstol Pablo. Pablo tenía como condición no recibir nada de nadie, porque Pablo había entendido que Dios lo cuidaba a él. Y yo dije, Señor, déme esa revelación, porque uno sigue ocupando de las personas. Y no es que Pablo no ocupara de las personas, y ahí es donde va este texto. Noten esto. En 4:15 de Filipenses, Pablo le está diciendo sobre las dádivas de los filipenses. Dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Es decir, ninguna iglesia le quiso acompañar en la dádiva de darle, ¿verdad? Pero él les dice, pero ustedes, la iglesia de Macedonia, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó, sino solo ustedes, filipenses. Y entonces les dice en el verso 16, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, y esta es mi oración, siempre ha sido mi oración. Yo no busco dádivas del pueblo, pero hermanos, sino busco fruto que abunde en vuestra cuenta. De verdad, hermanos. Yo soy un necesitado de muchas cosas. Dios suple conforme las riquezas en gloria, en este particular a través de ustedes. Yo no estoy buscando una dádiva suya, hermano, pero viera que yo estoy retado por Dios a que, como dice el apóstol Pablo, y tomo las palabras de él, sino buscar fruto que abunde en vuestra cuenta, hermano. No seamos agarrados con Dios, porque Dios nos da todo, hermano. Entonces, cuando usted lo pone en efectivo o lo pone en plata, ahí es donde tenemos todo un problema, porque esto no es solo plata. Es que si fuera solo plata, no sé, seguro sí habría un problema cuando la gente no da su ofrenda o su diezmo, pero es otras cosas. La oración que yo necesito de parte de la iglesia, de ustedes, el acompañamiento, el saludo, el amor, el abrazo, cosas lindísimas que Dios hace. Ahora estaba con una parejita ahí y estábamos hablando un tirito aquí, ahorita aquí con unos hermanos, y me dicen, sí, ¿cuándo va por allá? Hermano, eso es una dádiva, eso es lindo, eso es el cuidado de Dios a través de los hermanos. Que te digan, ¿cuándo va por allá? Sí, hermano. Son esas cosas, sí me estoy dando a entender. El apóstol Pablo dice también, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, y habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sean la gloria por los siglos de los siglos. El apóstol Pablo estaba contento porque sabía que lo que se estaba enviando, que lo que se estaba haciendo era algo oportuno, hermano. ¿Por qué estamos tocando este punto tan trascendental? Porque nosotros no podemos menospreciar el nombre del Señor. Y ya está bien para nosotros los hijos de Dios que en nuestro casete, en nuestra mente nos metamos, hermanos, que Dios hace cosas maravillosas a través de lo que nosotros podamos hacer.
porque somos una comunidad de fe, porque somos un cuerpo, porque nos necesitamos, hermanos. Por eso estamos juntos, por eso nos llamamos hermanos, porque nos necesitamos. Entonces, yo creo que tenemos que actuar con mucha seriedad como iglesia. Vea, Dios prefería cerrar el templo antes de tener un pueblo de sacerdotes jugando ahí, jugando a la religión. Un tercer punto, que es el tercero, y profanaban su pacto. Vean capítulo 2, hermanos, en Malaquías. ¿Estamos aprendiendo? Sí. Profanaban su pacto. Ahora pues, oh sacerdotes, verso 2:1 estoy. Para vosotros es este mandamiento: si no oyereis y no decís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. He aquí yo os dañaré la sementera, os echaré al rostro el estiércol, al estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. ¿Cómo podemos nosotros comprender en todo el amor este pensamiento de un Dios lleno de amor, pero que ahora dice, los voy a maldecir? Hermanos, y usted podía encontrarse en el pensamiento tentadorcísimo de decir, es que ese era el Dios en el Antiguo Testamento, es que sí era el Dios, era bravo. No sé si ha pensado así alguna vez. Bueno, se lo voy a poner más fácil. ¿Usted ha escuchado a alguien decir que es que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios diferente al del Nuevo? ¿Nunca ha escuchado eso? ¿Y usted ha encontrado a alguien pensando que es que el Dios del Antiguo Testamento era tan enojado y tan bravo y tan directo, ¿verdad? Y que el del Nuevo Testamento ya no? ¿Verdad que sí? Mentira, es el mismo. Es el mismo. Nosotros hemos querido meterlo sobre una forma, sobre una figura, y nosotros no podemos, hermanos, dejar esto. Vean, los versículos de 5 al 7 describen al sacerdote ideal. Ahí está. Teme al Señor y le obedece, recibe la palabra y le enseña, vive lo que enseña y procura alejar a otros del pecado. Este es el sacerdocio genuino, verdadero. Así es como Dios nos quiere. Es más, ahí está, y ahorita les hablo un poco de la maldición. Mi pacto con él fue de vida y de paz, los cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, en iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Este es el sacerdocio que Dios nos está ofreciendo desde el Antiguo Testamento, que nos ofrece en el Nuevo Testamento, que nos ofrece en este siglo XXI y que nos va a seguir ofreciendo. Él quiere que seamos cartas leídas por muchos. Él quiere que nosotros creamos a Él y que le digamos al mundo que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo hizo una obra preciosa, que nosotros andemos, hermanos, en el temor del Señor, y que usted deje de hacer cosas y que yo deje de hacer cosas, y que cuando alguien a usted o a mí nos pregunten ¿por qué ustedes no hacen eso? ¿Por qué ustedes no dicen eso? ¿Por qué ustedes no hablan así? Que nosotros podamos decir, es que yo soy un sacerdote de Dios, y yo temo a su nombre. Por eso no ando diciendo, ni viendo, ni haciendo cochinadas. Pero ustedes saben que estamos en un conflicto a nivel del cristianismo, porque el cristianismo hoy, secularizado de muchas maneras y en muchas formas, ¿verdad? Se ha entrado, hermanos, en componendas que ya esto no se entiende, y lo que viene es peor. Por eso el llamado de atención en estos días es: ¿usted está esperando al Señor? ¿Teme a su nombre? Ay, hermanos, hay que temerle. Aquí no es un asunto de tradicionalismo, aquí no es un asunto que es que el pastor ya está muy viejo, no, es que los jóvenes deben de ser llamados, hermanos, al temor santo, los adultos deben ser llamados al temor santo, los matrimonios, los hombres, las mujeres, hermanos. ¿Por qué? Porque si no, nosotros no vamos a entender las cosas de Dios. Quiero decirles con respecto a esta parte, hermanos, sobre en el verso 2:2, ¿en qué sentido maldeciría Jehová las bendiciones de los sacerdotes rebeldes? Porque es lo que dice ahí, ¿verdad?
Si no oyeres, si no me decís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Es decir, en el sentido de que las bendiciones que ellos pronunciaran terminarían por convertirse en maldiciones. Hermanos, esto es una realidad que usted no se ha dado cuenta. Yo le voy a poner un ejemplo y usted percíbalo y fíjese. Fíjese cuando usted llegue a un lugar, cuando usted llegue a voy a ir a tomarme un cafecito ahí a la soda. Fíjese en eso. Y usted puede encontrarse en esa soda que no hay nadie ahí. Después de que usted entró, note qué pasa. Note qué pasa. Note, yo sé que esa es una experiencia que todos hemos vivido. Note, para que usted vea, hermanos, cómo detrás de eso viene un poco de gente. Nosotros somos bendición. Nosotros hemos sido bendecidos para llevar bendición. Las palabras que nosotros decimos bendicen, hermanos. Bendicen. Bendicen. Bendicen al impío. Bendicen a las personas, aún aquellos que no tienen a Cristo. Algunos nos maldicen también, pero nosotros somos bendición para bendecir. Somos bendición para bendecir. Nosotros somos ese sacerdocio, porque es un sacerdote que está en nosotros, que hoy es el Espíritu Santo produciendo en nosotros bendición. Donde usted vaya, usted lleva bendición, hermano. Pero verdad que a veces no lo pensamos así. A veces pensamos que somos el producto de... Yo no, usted tiene una responsabilidad. Estudiemos las escrituras, estudiemos la palabra, fijémonos, hermanos. Abramos la mente, el corazón, el espíritu para que usted vea qué es lo que está pasando en medio de nosotros y qué está pasando alrededor de nosotros. Ahora, Jehová dijo también aquí en 2:3, en el sentido que maldeciría, y les dijo: voy a esparcirles estiércol sobre el rostro de los sacerdotes. ¿Saben qué quiso decir? Bueno, que de acuerdo con la ley, el estiércol de los animales ofrecidos en sacrificio tenían que quemarse fuera del campamento. En Levítico dice eso. Por eso, al decir que les arrojaría estiércol en la cara, Jehová dio a entender que despreciaba aquellos sacrificios y a quienes lo ofrecían. Ese era el Dios del Antiguo Testamento. Yo no los conozco. Estoy hablando de Apocalipsis. Yo no los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. Señor, pero en tu nombre, estiércol les tiro en la cara. Estiércol, como los sacerdotes en el libro de Malaquías. Les puso estiércol, el sacrificio. El sacrificio que usted y yo presentemos a Dios debe ser un sacrificio de corazón puro. No estoy hablando de que nosotros logramos la etapa. No es que estoy diciendo que nosotros logramos, hermanos, todo el entendimiento, ni que logramos toda la perfección, ni que logramos ya toda la madurez. No, estoy diciendo que para presentar un sacrificio yo debo ponerme de acuerdo conmigo mismo y decir: yo decido alabar al Señor, yo decido dar de lo que Dios me ha dado, yo decido servir en el servicio que Dios me ha puesto a hacer, yo decido dar gloria a Dios aquí, allá y donde sea. Yo decido con corazón puro y transparente, con corazón honesto, con corazón recto, hermano, delante del Señor. Yo no me voy a contaminar con lo que Dios me dice a mí que no haga. Ese es el sacrificio. ¿Cuántos podemos hacer eso? Todos, hermano. Dígame quién no puede proponérselo. Uno se propone, hay cosas que uno se propone a nivel natural, hermanos, ¿sí? Y lo logra, ¿verdad que sí? Sí. ¿Y por qué en lo espiritual? Y en lo espiritual, yo siempre doy gracias a Dios por esto. Cuando yo los veo a ustedes, yo digo: Señor, gloria a Dios, todavía seguimos permaneciendo. Aleluya. Seguro andamos medio trastabilados en algunas otras áreas, pero permanecemos, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Bueno, el día del Señor va a venir. El Señor verdadero vendrá a su templo. Vean Malaquías capítulo 3, en el verso 1.
He aquí yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermano, cuando nosotros vemos este punto de partida con respecto a capítulo 3, Él les está haciendo una promesa y les dice: yo voy a enviar el mensajero, Él va a preparar el camino delante de mí. Que estaba hablando y que habló y que siguió en la propuesta y ha sido en la propuesta bíblica, siempre ha estado. Jesús habló de Juan, que era el otro Elías. Aquí están hablando de Elías. Hermanos, nosotros tenemos que abrir el espacio y nuestra mente para decir: el Señor verdaderamente vendrá a su templo. Nosotros también, dice el apóstol, somos templo del Espíritu Santo. Entonces nosotros debiéramos de traer esto y poder decir: Señor, habitas en un templo verdadero. Yo soy un templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Yo soy un templo del Espíritu Santo. Usted es como sacerdote el único, y yo como sacerdote el único que puedo saber cómo está mi templo. Mi templo tiene que estar integral, tiene que estar fino, tiene que estar limpio, tiene que estar santo, tiene que estar dispuesto, no contaminado, no haciendo, hermanos, no hagan cosas buenas que parezcan malas. Cuidado. Gente que a veces hace cosas buenas inocentemente, ¿verdad? Cuidado, el enemigo, el diablo es puerco. Hermanos, el enemigo todo lo usa. Usted es templo del Espíritu Santo. Es que yo no, es que vieras que hoy ahora ando muy mal. ¿Ah, sí? Entonces ya dejó de ser templo del Espíritu Santo porque usted anda muy mal. Es que vieras el pleito que me tengo con la ñora. Entonces ya dejó de ser templo. Nunca dejamos de ser templo del Espíritu Santo de la señora. Nunca dejamos de ser templo del Espíritu Santo. Nunca. Sí, hermano, usted puede andar muy mal y yo puedo andar muy mal. Y sí, contristamos el Espíritu Santo y no debe ser que contristemos el Espíritu Santo. Pero usted y yo tenemos que entonces afinar nuestro corazón y decir: Espíritu del Santo Dios, satúrame. Él dice que me anhela. Yo soy templo de Dios, soy templo del Espíritu Santo. Soy un sacerdote, hermanos, real sacerdocio por la sangre del Cordero que me limpió una vez y para siempre, redimido de Jehová. El mensaje y el mensajero hoy es usted, hermano. ¿Quién le va a ir a decir a las personas: el Señor verdaderamente vendrá a su santo templo? A su santo templo. Golpese, hermano, a su santo templo. Ahí está el Señor, ese es su templo. Él habita. Ya no habita en templo hecho por manos. Él habita en tu corazón y en el mío. Él habita en todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Usted anda con Él. Lo que usted diga, aquí estoy. Lo que usted diga, lo que usted haga, Él lo ve. Él lo oye. Él lo sabe. Y usted tendrá que ser responsable si está dándole al Señor las miserias o está dándole al Señor su vida, su corazón, su ser. Jóvenes, necesitamos jóvenes comprometidos con Jesús, jóvenes que prefieran un tiempo en la casa de Dios, y les va a quedar tiempo para el deleite, les va a quedar el tiempo para que disfruten otras cositas que no son malas, ¿verdad? Adultos, hombres, mujeres, matrimonios, somos templo del Espíritu Santo, aleluya. El último, desobedecían su palabra. Ya en el 2:17, hermanos, en este 2:17, voy más atropellado. En el 2:17, el pueblo preguntó: ¿nos castigará Dios por nuestros pecados? Hermanos, usted sabe que hay gente que se está preguntando ya que si de verdad Dios es Dios y que si de verdad el pecado será castigado. Hay gente que piensa que la cosa, usted se muere y se fue y ya, no pasó más, ya.
¿realmente le importa a Dios? Dios responde prometiéndole enviarles a su mensajero, que es 3:1-15. Ahora, hermanos, el pueblo lo que hace, ya ahora pasa no solo al pueblo, sino a los sacerdotes. Yo quiero que ubiquemos el verso 3:6, hermanos. El pueblo lo que hace es desobedecer, Malaquías 3:10. El pueblo desobedeció a Dios robándole los diezmos y las ofrendas. En realidad, cuando el pueblo de Dios no es fiel en sus ofrendas, no solo le roban a Dios, sino que se roban a sí mismos. Porque ya por eso expliqué anteriormente lo de las ofrendas. Es que, hermanos, si fuera un asunto de plata, si fuera solo plata, ¿por qué yo digo esto? Si fuera solamente plata y yo no tengo ningún problema. Por eso es que Dios se bastó un sacerdocio, que fuera un sacerdocio, como dice Pedro, un real sacerdocio, un linaje escogido, una nación santa. ¿Para qué? Para trascender en el camino de la santidad, para dar de lo que Dios me ha dado: inteligencia, dones, talentos, espacios, tiempos, formas. ¿Cuánto puedo dar yo al Señor? Porque si usted no tiene plata, entonces sería como el chiste de: si no tengo, no doy, ¿verdad? Pero ¿qué cuando nosotros no entendemos todo lo que significa robarle a Dios? El pueblo desobedece a Dios robándole. En este caso de Malaquías, los diezmos y las ofrendas, porque ahora ya no pasa eso. Todo el mundo da todo. Todo el mundo da a Dios lo que es de Dios. Ahora, el pueblo desobedece y le roba. En realidad, cuando el pueblo de Dios no es fiel a las ofrendas, hay una fractura, hermanos, que se hace. Y es verdad, hermanos. Usted lo sabe y yo lo sé. Usted y yo nos podemos identificar con momentos en los cuales usted no está del todo tan bien y hay una lucha ahí interna y usted no quiere con Dios nada, ¿verdad? Que usted dice: no, es que por lo que pasó, por lo que me está pasando, por mi decepción, porque, ¿verdad? Entonces empiezo a andar y a hacer cosas que yo sé que no son de Dios. Entonces la gente lo primero que le dice a usted: ¿verdad que no es malo tal cosa? No sé si se ha encontrado con alguien así. ¿Verdad que no es malo tal cosa? ¿Verdad que no es malo tal otra? Es porque ya se sabe que eso está mal. Dios no está en bancarrota, hermanos. Él quiere nuestros diezmos y ofrendas como expresiones de nuestra fe y de nuestro amor. Dios no necesita plata. Que necesita plata aquí soy yo. ¿Así o más claro? Dios no necesita, pero la prueba del amor y los frutos que abunden para la gloria de Dios tiene que ser también a través de este sistema. Pero yo no quiero otra vez, hermanos, que usted piense que es que yo le estoy pidiendo plata. No, lo que le estoy diciendo es que usted y yo debemos de dar lo que Dios dice que demos, punto. Pero que esto no es el todo, hermano, porque hay gente que tiene capacidad monetaria y entonces de todo lo arregla con plata. La señora le compra un carro, le compra un psicólogo, le compra un psiquiatra, le compra todo lo que sea para que no lo moleste. ¿Sí? Ay, yo sé que no es el caso, pero es verdad. Entonces los hijos, mándelos a estudiar todo el día y la noche y métalos aquí, métalos en 5 o 6 cosas, porque de todas formas, para que es bueno, sí, es bueno, ¿sí? Pero con Dios no podemos hacer así. Dios requiere su tiempo y el mío. Dios requiere un espacio de intimidad con usted. Dios requiere que usted se le confronte cara a cara. Y aquí es donde está el asunto de la pregunta. Entonces, ¿con quién está usted viviendo? ¿Con quién está usted teniendo comunión? ¿Con quién tengo yo comunión? ¿Cuánto Dios tiene listo para decirme a mí? ¿Estoy sacando ese espacio? ¿O estoy solo pagando por ese espacio? Estoy solo diciendo: no, ya yo di, ya yo fui. No, hermanos, el venir a la iglesia, el darle al Señor, el ofrendar al Señor es un asunto que tiene que trascender, hermano. Amén. Porque yo tengo hoy la posibilidad
de amar a la persona que está a mi lado, porque un día no la tendré. ¿Cuántos dicen amén? Eso es verdad, eso es cierto. ¿Por qué no nos aprovechamos? Yo le digo a mi esposa siempre, ¿por qué mejor no nos aprovechamos? Mejor, aprovechémonos, aprovechemos el tiempo. Usted va a discutir, seguro va a ganar, porque siempre, normalmente no pierden, es mi experiencia, ¿verdad? Y a mí me cuesta mucho ganar. Entonces al final, ¿para qué discutir? ¿Para qué pelear? ¿Para qué enojarme con mi hermano y mi hermana? Para que cuando ya no esté yo diga qué especial que era, ¿se acuerda? Ya no, hermanos, no funciona. Termino porque me pasé 5 minutos y yo doy gloria a Dios porque ustedes son pacientes. El tema, en la realidad, el pueblo de Dios, y Dios demanda fidelidad, y aquí en el verso 6 dice, porque yo Jehová no cambio. ¿Qué dice? 3:6. Yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Nosotros creemos que es que no estamos haciendo la cosa tan mal y que por eso es que estamos todavía aquí. No, es porque Él no cambia y usted no ha sido consumido, ni yo tampoco. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaréis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Otra vez, ¿en qué? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Dios no se deja que se le robe. Hermano, ¿qué hacemos con el tiempo que Dios nos da? ¿Qué hacemos con la vida que Dios nos da? ¿Qué hacemos con la inteligencia que Dios nos da? ¿Qué estamos haciendo con todo lo que nosotros somos? ¿Qué estamos haciendo con respecto a Dios? Dios nos ha dado todo, hermanos. Y nosotros le robamos a Dios, y le robamos en el tiempo, y le robamos en muchas áreas de nuestra vida. Ahí es donde estamos nosotros, que como sacerdotes debiéramos de ver cómo estoy rectificando mi vida, cómo puedo yo ser un real sacerdocio, un linaje escogido, una nación santa. Dios me da muchas cualidades. ¿En qué las invierto? ¿En dónde estoy invirtiendo mi vida? ¿En dónde estoy invirtiendo mi tiempo? Hermano, no se trata, ni Dios está en esa propuesta, porque si no, Dios no nos hubiera hecho funcionalmente como nos hizo. Él dice que descansemos 8 horas, que trabajemos 8 y que disfrutemos 8. Ve que Dios nos hizo así. Dios no te quiere solo en el templo todo el día y dale, y todo el templo. Nunca ha sido Dios así. Inclusive las fiestas que Dios tenía eran parte del ritual, del gozo y de la fuerza que el pueblo tenía que tomar para disfrutarse, para la coinonía, para la comunión de los santos. Nuestro Dios no es egoísta, nuestro Dios es bueno. Pero ¿cuánto le estamos nosotros a veces robando a Dios en muchas formas? ¿No habéis podido orar tan solo 1 hora? Dice Jesús, ve que no, si no Jesús le ha dicho, carnales, 24 horas no han orado. No, una les dice. No habéis podido orar tan solo 1 hora. Hermanos, quiero cerrar en esto y con el punto en el cual nosotros debemos de tener una rectificación. Debemos de entender, queremos ser espiritualmente exitosos. Malaquías dice específicamente que nosotros en el mensaje somos de verdad, el sacerdocio como lo vivieron ellos fue despreciable delante de Dios. Que Dios tiene la capacidad de agarrar y decir, a usted no lo quiero por lo que usted está haciendo. Y lo dice en Malaquías y lo dice en el libro de Apocalipsis. Yo no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Y lo dice por otro lado, Jesús les dijo también a aquellos que los siguen, ustedes vienen solo detrás de mí por otra cosa. Aquel joven rico le dijo, no, vaya usted para allá. Y estoy hablando y estoy diciendo, hermano, que Dios también tiene una agenda, que Dios también tiene una forma, que Dios es amor, que Dios nos ha dado todos los recursos a nuestro alcance para que nosotros podamos ser personas que ejecutemos un sacerdocio real, una vida santa, ser una iglesia distinta, ser cristianos diferentes, ser matrimonios distintos, ser personas diferentes, distintas, hermanos. ¿Cómo nos entregamos a cosas y a placeres que no son de Dios? Robamos a Dios, hermano. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.
Yo quiero ser una persona espiritualmente exitosa, hermano. Yo quiero serlo. Y creo que la Biblia, la Escritura, el congregarnos, el seguir las enseñanzas, es lo que va a hacer que nosotros hagamos diferencia. Esto está duro, hermano, pero no imposible. Está duro, no imposible. Gracias a los jóvenes que permanecen dentro de la iglesia. Gracias, hermano. Gracias a Dios por ustedes, jóvenes. De verdad, hermano. De verdad. Porque los jóvenes hoy están siendo más atraídos y más seducidos a perder el tiempo en cosas ahí, en sentimientos, emociones. Es que yo necesito, no, yo quiero esto, es que yo es para mí, no, es que yo necesito. Usted necesita a Cristo, yo necesito a Cristo, hermano. Si usted tiene a Cristo, lo tiene que tener todo. Y el Señor suplirá conforme sus riquezas en gloria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dígale a Él, toda gloria al Cordero. Amén.